Anabel, a ver si me escuchás ahí. Rodrigo Nasif te saluda, ¿cómo estás? Ahí te escucho, ¿cómo estás? Bueno, evidentemente hay algún problema aquí en la noche, andan las brujas y tenemos algún inconveniente, pero bueno, intentaremos allí. Eh, eh, ¿Qué te deja hasta ahora la economía argentina después de este año que ha arrancado con algunos vaivenes, pero con un dólar medianamente fijo que no ha alterado mucho los valores generales de los precios de las cosas, pero este año que ya entra en la etapa final, vamos a tener muchos vaivenes de economía? Aquel que tiene un pesito en la mano dice, bueno, me arriesgo, me voy de viaje, lo gasto o preservo y soy un poco más conservador. Bueno, nunca está de más gastar la plata que o pensar en comprar algo que quise tener. Eso me gusta la idea, sobre todo si tengo la plata. Recordemos que a pesar de que la inflación está a la baja, sobre todo pensando en otros años, en años anteriores, donde hemos terminado con una inflación acumulada arriba del 100%, Sí, este año se espera que sea alrededor del 33%, pero todavía sigue siendo una inflación alta. Es decir, un peso hoy vale más que un peso en octubre, en diciembre. Entonces, si tenemos la perspectiva de comprar algo o de hacer un viaje, siempre conviene hacerlo, en primer lugar. Si no tengo un fin específico para la plata ahora y es un ahorro de largo plazo, pensando, por ejemplo, en que después quiero arreglar mi casa pero sin fecha, cambiar el auto sin fecha, es decir, algo que me va a mantener el dinero guardado más de un año. Siempre conviene comprar dólares, sobre todo ahora porque estamos en una posición de dólar sí. bastante estable. Eso te iba a preguntar, ahí creo que nos vas a escuchar mejor. Ahí te escucho perfecto, Claro, genial. digo, ¿conviene comprar dólares por una cuestión de preservar el capital y no como una opción de rentabilidad hoy por lo quieto que está el dólar, ¿no? Totalmente. El dólar siempre es una posición de ahorro y no de inversión. Ahorro significa que yo voy a guardar mi plata. Entonces, compro dólares y guardo mi plata en otra moneda, pero la dejo guardada. Teniendo presente que Estados Unidos tiene una inflación del 2,5% anual, Mm. mi plata también está perdiendo valor aunque la tenga en dólares. Entonces, además de tener ese ahorro en dólares, conviene tener esos dólares invertidos en Claro. algo, que puede ser un fondo común de inversión. No necesito tomar mucho riesgo, pero no tener la plata quieta. Y si es plata que voy a necesitar en pesos, hacer alguna inversión, por ejemplo, ajustada por inflación, porque hoy un plazo fijo me está rindiendo entre un 15 y un 22%, dependiendo del banco, pero la inflación, como yo les decía recién, está yendo al 33 anual. Entonces, si yo elijo, por ejemplo, un bono que ajusta por inflación, me va a pagar una tasa cercana al Sí, 33% y no al 20% que está rindiendo el plazo fijo. claro. Y en toda esta reestructuración del Banco Central y todo esto que anunció Milei, ¿puede haber algún tipo de situación en donde diga, che, bueno, a lo mejor esos dólares no los toco porque puede haber una variable del dólar, como algunos dicen, dólar a 1800, o que pueda haber un salto en donde diga, porque hay mucha gente que hoy dice, che, los dólares están quietos, no me están dando plata, entonces los saco, no sé, compro una camioneta, compro un terreno, compro una casa, y capaz que con eso tengo mayor rentabilidad que teniendo los dólares ahí guardados. Y hay mucha gente que especula con este famoso dólar a 1800, que todos hablan, todos dicen, pero nunca sucede. Mira, los análisis que tenemos nosotros desde la Bolsa de Comercio no vemos el dólar a 1.800. Ujú. Sí lo vemos a fin de año alrededor de 1.600, 1.620. Esos son los valores estimados que hoy vemos con el diario de hoy. Por ahí si pasa alguna cosa rara Mm. o tal vez más cerca de las elecciones, pero hoy no hay una posibilidad de dólar a 1.800. También tenemos que tener en cuenta que se está buscando la forma de ingreso de divisas, que esto es lo que se hace a través del famoso RIGI, que es este sistema de beneficio para que las empresas traigan dólares y hagan proyectos en Argentina. Mantener un flujo de dólares dentro del país que no dependa exclusivamente de la cosecha, porque hasta hoy nosotros, como somos un modelo agroexportador, tenemos un momento del año donde vendemos la cosecha y un momento del año donde hay que esperar que se cultive, se siembre y la planta crezca, que es este semestre. Entonces, este semestre va a ser un semestre de dólar al alza, pero no una alza desmedida que tengamos que volvernos locos y salir a comprar dólares.
yo siempre recomiendo comprar dólares cuando el dólar está a la baja y dejarlos ahorrados, invertidos en algo, o como decías vos, pensando en comprarme una camioneta. Y no salir atrás del dólar porque después esa presión compradora, es decir, cuando salimos todos a comprar los dólares que están en circulación, lo llevan a una suba, pero no es una suba real, es una suba presionada por esa intención de compra. Entonces ahí es donde pagamos de más y después baja. Bueno, pero en este momento, Anabel, está en 1.540, 1.560 el dólar. Es decir, que esa declaración de los 1.800 ha hecho que también la gente se vuelque a ese dólar tratando de resguardar un poco su capital. Y esto puede provocar también que durante toda la semana vaya subiendo y ahí ya no estaría tan barato. Vos siempre marcás que entre 1.450 y 1.550 el dólar está en un precio aceptable. Sí. A ver, ahora está caro, pero ¿por qué es normal que esté caro? Este es el semestre donde faltan dólares. Entonces, la decisión debería ser, ahora no voy a comprar dólares, hasta que valga por lo menos 1.550 o incluso un poco menos. ¿Cuándo va a ser? A partir de diciembre, cuando volvamos de nuevo a vender la cosecha. Bien, claro. Bueno, ¿y el dólar futuro marca eso que vos decías recién, 1.600, 1.650 más o menos, de aquí a diciembre? Sí. Sí, 1.600, 1.620 más o menos. Ajá. Es el esperado para diciembre hoy. Eso va cambiando en función de distintas variables. Por ejemplo, una baja en el riesgo país implica que el dólar futuro baje también. Entonces, hay como indicadores positivos que podríamos tener en cuenta y que podría indicar que sea, a ver, también puede pasar que suba el riesgo país, ¿no? Sí. Entonces, es un indicador que nos va mostrando si el dólar puede valer más o menos, pero alrededor de 1.620 es lo que tenemos hoy. Pero vos sabés que el riesgo país de a rato sube, pero ha bajado mucho. Yo creo que ha bajado mucho más de lo que va subiendo. Sin embargo, que suba tan poquito es un impacto negativo también para la economía argentina. No, en general una variación menor a 10 puntos no es significativa. Es propia de los vaivenes de la economía y de situaciones que ni siquiera dependen de nosotros, como por ejemplo las decisiones que vayan en el estrecho de Hormuz en relación al conflicto entre Estados Unidos e Irán. Eso nos afecta a nosotros y a todo el planeta. Es un indicador que marca a todos los países. Entonces, pequeñas subas no son significativas para nosotros, sobre todo cuando vienen de afuera. Ahora, si son situaciones que tienen que ver con la microeconomía, o sea, con situaciones internas de la Argentina, como por ejemplo, supongamos, algo que va a hacer subir el riesgo país sería que el gobierno anuncie que no va a pagar un bono, que lo va a defaultear o que lo va a reestructurar, quiere decir que lo va a patear para adelante. Esas situaciones sí afectan el riesgo país, porque hablan de nuestro propio incumplimiento. Claro. Y no de una situación externa que nos afecta. La famosa situación con aquellos fondos buitres, ¿no? Que Argentina no quería pagar y eso, y el riesgo país se iba a las nubes. Se disparó, exactamente. Bueno, ese es el típico caso de hacer ruido en la economía mundial cuando un país empieza a no cumplir sus obligaciones. Y eso te dispara el riesgo país. Bueno, y supongamos que la Cámara Alta, que el Senado en este caso, no aprueba este proyecto de ley de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. ¿Eso puede traer algún tipo de complicación con el riesgo país? En principio sí, puede ser en un primer momento que tenga una variación, pero a la larga no, porque no es un incidente directo sobre la economía argentina. A ver, la modificación de la Carta Orgánica es como blindar el Banco Central a largo plazo. O sea, se entiende como evitemos que otros gobiernos a futuro, sabemos que este no lo va a hacer, evitemos que otros gobiernos a futuro hagan una emisión desmedida para que vuelva a generarse un circuito inflacionario. Pero hoy en el corto plazo Argentina sigue cumpliendo sus compromisos, entonces puede ser una suba provisoria y volver a bajar, por lo menos hasta el fin del mandato de Milei. ¿Ves que puede ser viable esto de que con su salario los políticos paguen el déficit económico que Argentina puede llegar a tener? Le veo la cara y se ríe. Sí, ¿no? ¿Por qué te reís? Esa sonrisa vale más que 1000 palabras, te diría yo. No le gustan mis preguntas. Eso mismo. No, a ver, no es que lo van a pagar con su sueldo. Lo que propone la modificación es el shutdown. Shutdown significa cierre
sería, si no tenemos los recursos asignados para, por ejemplo, en el caso de un presupuesto, si no tenemos los recursos para hacer frente a un gasto, si no está asignado con qué lo voy a pagar, no lo puedo pagar. Esa es la pauta del shutdown. Aplicado al Banco Central, lo que ellos dicen es, ¿querés hacer déficit fiscal? Bueno, tenés un tiempo, puede ser que necesites emitir por alguna situación particular, pero manteniendo siempre el déficit fiscal cero, o sea, que no gastes más de lo que te está ingresando, tener todas las partidas asignadas a gastos. Sí. No están esas partidas asignadas y si estás gastando por encima de tus ingresos, ahí se activa el shutdown solamente para la esfera política, digamos, sería para presidente, vice, las cámaras, y la intención es presionar a este sector que tiene la decisión justamente de volver a entrar dentro de las condiciones del déficit fiscal cero. A ver, lo veo poco viable, lamentablemente. Sería muy lindo y sería como una política muy sana y muy repetible incluso en nuestras casas. Decir, bueno, no tengo más, no gasto. Ya está, este mes se termina, vuelvo el mes que viene cuando cobre. Pero no creo que la esfera política esté dispuesta a abrir esta posibilidad porque, a ver, si bien hoy este gobierno tiene esta intención de déficit fiscal cero y ellos mismos lo mantienen, hemos visto en otros momentos cómo la decisión de un presidente ha sido, por ejemplo, emitir para financiar gasto. Entonces, ellos mismos se van a exponer a que por la decisión de un presidente ellos dejen de cobrar. Entonces, me parece que esa parte no la van a aprobar. Claro. Bueno, pero el mes que viene tiene que presentar el presupuesto 2027 el presidente Milei. O sea que ahí tranquilamente él podría decir, bueno, si no me aprueban el presupuesto, no hay plata para nadie. No, en realidad el shutdown lo van a aplicar exclusivamente al Banco Central, no lo van a aplicar al presupuesto abierto. De esa o sea manera que se lo pueden rebotar, digamos. Sí, tranquilamente. Sí van a garantizar, eso está especificado en el proyecto, que todo lo que tiene que ver con gastos esenciales del Estado se van a seguir cumpliendo, incluso si hay déficit fiscal que no esté, o sea, si no tenemos déficit fiscal. Cualquier problema que haya, todo lo que es salud, educación, seguridad, se va a seguir pagando. Pero ¿están incluidos ahí también los agentes de la administración pública que no son esenciales? Por ejemplo, acá en San Juan, los empleados que trabajan en el centro cívico, ¿ellos también están incluidos para que su sueldo se mantenga o entran dentro del shutdown como toda la esfera política? Claro, que van a terminar pagando los empleados del centro cívico bueno, no sé, gasto. Porque no son esenciales. No, a ver, si bien no son esenciales, el proyecto dice específicamente cargos políticos. Claro. Entonces yo entiendo que no, que también estaría asegurado el cobro del sueldo. Claro, bueno, eso es importante saberlo, porque imagínate que se puede venir, no sé si acá en San Juan, porque después de todo el Estado provincial trata de ser ordenado y siempre pone dinero, de donde no hay lo saca, lo encuentra y lo pone, pero hay provincias que no tienen los recursos de San Juan y no tienen la economía ordenada como San Juan, y ahí sí puede haber problemas para que se mantengan los sueldos. Entonces por eso venía la pregunta. Anabel, vos sabés que en este aspecto de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, y era tal vez la segunda pregunta que te hacía, leí declaraciones el fin de semana de funcionarios del gobierno anterior, kirchneristas, cuando se hizo la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, y vos dijiste en un momento casi que olvidó su función primaria para abocarse a esa asistencia que el Banco Central tenía también como novedad. ¿Qué tanto se cumplió en esa reforma de la Carta Orgánica lo que se esperaba del Banco Central durante los gobiernos anteriores? Bueno, se hizo a partir del 2012. A ver, una cosa importante que tenemos que entender en relación a la emisión y los efectos de la emisión desmedida es que nunca son efectos inmediatos. Estamos hablando de efectos que duran o que se ven recién alrededor del año y medio. O sea, yo puedo empezar a emitir ahora y no quiere decir que voy a crear un circuito inflacionario a partir de mañana martes. El circuito inflacionario se va a ver fuerte dentro de un año y medio recién. Entonces, esa situación es lo que hizo que
en un primer momento, que es lo que dice Marco del Pont, salvamos a la Argentina cuando abrimos la Carta Orgánica, sí, tal vez en ese momento sí, pero el efecto desmedido se vio después, y si vemos gráficos de cómo empezó a funcionar la economía a partir del año, esto fue en el 2015, a partir del 17, no hablemos de todo el gobierno de Alberto Fernández, del 20 en adelante, que fue como la crisis, todo lo que fue crisis del COVID, que ahí es difícil saber qué es lo que fue realmente consecuencia del COVID y qué fue mala gestión económica. Ahí podemos empezar a ver el efecto y lo vemos ahora al revés. Durante el primer tiempo del gobierno de Milei, donde si bien la inflación empezó a bajar, pero no bajó nunca a un dígito. Y seguimos todavía esperando ese famoso por debajo de 1 que nos había anunciado Caputo, que decía supuestamente ahora a partir de agosto. Claro, es cierto, es cierto. Vamos a tener que esperar mucho más para que llegue a ese dígito la inflación en la Argentina. ¿Lo ves como algo probable, como algo posible? ¿O ya como viene este 2026, durante este año no lo vamos a alcanzar? Ojalá que lo alcancemos. Hoy nosotros no lo tenemos medido, o sea, sí lo vemos más cerca de 1 en nuestras mediciones, o sea, más tirando a 1 que a 2, que es como lo estamos viendo ahora, pero no a 0. Por ahí, bueno, son nuestras estimaciones. No creo, personalmente, que podamos llegar porque todavía hay muchas cuestiones que afectan la inflación y que tienen que ver con circuitos económicos que no se han reactivado. Por ejemplo, si yo tengo un solo vendedor de ropa, por decir, o traigo la ropa importada, y empiezo a destruir industria nacional, inevitablemente eso me afecta puestos de trabajo, eso me afecta otros circuitos, donde se empieza a complicar que la economía fluya y por lo tanto que la inflación baje. Entonces, hasta que no se logre ese aceitar el mecanismo, tenemos un periodo por delante. Yo creo que, yo personalmente, no lo veo este año. Sí, tal vez más cerca del año que viene. Perdón, ¿vos crees que el año que viene con en el medio de una elección puede retomar esta economía que por ahí se ve tan golpeada cuando hay un año electoral? Mira, Milei necesita sí o sí que los primeros 6 meses del año dar muy buenas noticias económicas. Sí o sí, porque de eso va a depender que el segundo semestre no sea una locura. Porque lo primero que nos pasa a los argentinos en un periodo preelectoral es que nos volvemos locos por el dólar. Entonces, inevitablemente una suba del dólar va a volver a disparar la inflación, va a volver a disparar precios, y ahí ahí entramos en el pass-through. El pass-through es sube el dólar y sube la incidencia por las dudas, ¿no? Porque hay cosas que son importadas, pero hay cosas que no, pero bueno, las subimos de precio por las dudas. Algo va a pasar. ¿Se hace un análisis y una previsión particular el año previo a un año electoral? Dependiendo el escenario electoral también, digo, ¿se puede hacer esa lectura con tiempo de anticipación o no? Sí, normalmente lo podemos hacer cuando tenés del otro lado quién enfrenta claramente. O sea, que hoy no tenemos del otro lado una figura política clara. ¿Viste? Tenés por un lado Kicillof, por otro lado una posible unión de algunos gobernadores. Entonces, en realidad, para poder medirlo con exactitud, tendríamos que saber quién es el oponente de Milei. Claro, para saber qué perfil de medidas puede llegar a tomar. Exacto. Y en base a eso, ¿qué miedo, entre comillas, se podría generar en la sociedad ante un posible cambio? Claro. Anabel, vos sabés que me quedé pensando en lo que decías recién de la proyección de inflación que hacen ustedes. Y quiero preguntarte, ¿ustedes utilizan el mismo índice que utiliza el INDEC para medir la inflación o tienen otro índice y aún así da un poco más bajo? Mira, partimos del índice del INDEC, sí, siempre, pero también tratamos de hacer una medición más orientada a San Juan, específicamente. Mira. Entonces, porque bueno, en otro momento hemos hablado, vos tenés índices inflacionarios que van por provincia, que van por departamento, que van incluso por localidades, y después se arma todo un índice global a nivel Argentina, pero San Juan tiene un índice, Mendoza tiene un índice, y a su vez dentro de San Juan no son los mismos los precios en Capital que en Calingasta, entonces esa variable es la que tomamos en cuenta, y sí la vemos más cerca de 1 hacia fin de año.
Bien, mira, ese es un dato muy interesante. ¿Y cuál es el rubro que ves que tiene un movimiento cada vez menor en cuanto a la inflación? Yo me encontraba con los datos esta semana pasada de la construcción, por ejemplo, que mucho tiempo después de los análisis ha quedado por debajo por primera vez en cuanto a lo que es la inflación interanual, por ejemplo, la suba de la construcción. Aquí en San Juan, ¿hay algún rubro que vos digas está bajando permanentemente o se mantiene siempre en los mismos valores? Mira, comercio e industria son los rubros más golpeados y tiene mucho que ver con la apertura de las importaciones, con la posibilidad, por ejemplo, de que tenemos todos hoy de comprar, no sé, vía una app en China directamente. Entonces eso golpea a comercio e industria, que les cuesta reacomodar precios, porque a ver, no es necesariamente más cara producir una remera en Argentina que producirla en China y traerla. No necesariamente, a veces sí, a veces no. ¿Qué es lo que pasa? Que en Argentina estamos muy acostumbrados a los vaivenes y estamos muy acostumbrados a el traslado a precios por las dudas. Entonces, Claro. por ahí son rubros, incluso la construcción, donde el cambio de gobierno en el año 2023 implicó una duda generalizada, de decir, bueno, el dólar se va, en ese momento estábamos con un dólar a 1.100, 1.200, el dólar se va a 1.500, el dólar se va a 1.900, entonces todo eso implicó traslado a precios muy violentos, que después con el tiempo tuvieron que empezar a corregir, porque como no se dio esa suba de dólar, automáticamente dejaron de vender. Entonces, esa reorganización de precios que la vemos ahora, a mí me llama la atención por ahí algunas cosas que suelo comprar habitualmente y que pasan los meses y sigo pagando lo mismo. Digo, che, qué bueno, hace un montón Sí, ¿no? que esto No no sube. pasaba. Sí, 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 sí. Entonces, ahora estamos entrando en ese reacomodamiento. Yo creo que una vez que se logre que estos rubros estabilicen, vamos a conseguir también que repunten, porque cuando la gente ya vea que le cuesta lo mismo o incluso más caro traer de China que comprar en el centro de San Juan, no va a haber necesidad. U otras cosas, tal vez lo compro un poco más caro, pero me dan financiamiento en 3 cuotas. Entonces, como lo puedo comprar sin interés, prefiero comprarlo acá en 3 pagos. Claro, eso está bien lo que acabas de marcar porque más allá de una decisión política, existen variables económicas y financieras que hacen que el comerciante o el industrial, que son los golpeados, puedan reconvertirse un poco y puedan competir, seguir No. compitiendo con ese comercio exterior. Tal cual. Y en eso el crédito es fundamental. Y cuando hablamos de crédito, hablamos de línea de crédito de bancos, que también Milei lo nombró en la cadena nacional que hizo, refiriéndose a la reactivación de líneas de crédito bancario, de fondos de desarrollo y de programas del Estado tendientes a financiar ciertos sectores de la economía, justamente para evitar primero la caída y después lograr este paso de reinserción en la actividad laboral. Claro, muy interesante, por cierto, lo que marcas. Mira, al menos de mi parte, la última que te pregunto. 13 trillones de inflación tuvimos desde que se creó el Banco Central en la República Argentina. ¿Ese es el número que dijo el Ese es el presidente número. Milei? Sí, 13 trillones desde que se creó el Banco Central frente a 2.300% desde que se creó la Fed, que es el Banco Central de Estados Unidos. Bueno, eso marca cómo funciona la inestabilidad y cómo nuestros ciclos inflacionarios y el manoseo, porque terminó siendo un manoseo del Sí, Banco sí, Central, sí. lleva a las consecuencias que pagamos todos como consumidores, básicamente, porque estos 400 trillones no los paga el Banco Central ni la maquinita, los pagamos nosotros que tenemos que ir al súper y pagar servicios y seguir pagando el alquiler. Entonces, por ahí no dimensionamos. A ver, el tema de darle a la maquinita y tener esta plata fácil nos puede solucionar en el corto plazo, Sí. mediante un subsidio, por ejemplo, salir de un problema. Salir de un problema, por ejemplo, no sé, pagar un crédito, salir de pagar mi deuda con Mercado Pago, porque ni siquiera son Claro, es lo subsidios de mismo, es lo millones de mismo. pesos. Sí, 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 sí. claro. Me dan 80.000, me dan 150.000 pesos. Pero 150.000 pesos en los 47 millones de argentinos que somos, bueno, implica una Ah, emisión desmedida. Eso, a lo largo del tiempo, terminó generándonos, a nosotros, en el largo plazo, este costo enorme.
a ver, pensemos si yo guardé un billete, ya cambió tantas veces la denominación de la moneda que ni siquiera podría haber guardado un billete, No. pero si hubiera guardado un dólar mismo, les cuento una anécdota hablando de dólares. A ver. Hace algún tiempo a Vilas le hicieron una entrevista y le preguntaron cuando ganó su copa, creo que era la de Wimbledon, creo, no estoy segura. Sí. Sí. Le habían dado un premio de $20.000 en la década del 80. Ajá. Entonces, el periodista que lo estaba entrevistando le dijeron, uy, qué macana, cómo te vieron la cara, porque el último que ganó Wimbledon ganó $2 millones. Entonces, él le dijo, no, ¿sabes qué no? Porque yo con $20.000 en la década del 80 me compré un departamento en un penthouse en Estados Unidos. Hoy con $2 millones no puedes hacerlo porque vale 40. Claro. Entonces, si eso pasa en Estados Unidos, Mirá imaginen, con un 2.300% de inflación en el tiempo, imagínense en Argentina con 40 trillones de inflación. Claro. ¿Qué hubiera pasado si guardamos la plata o si hubiéramos comprado algo? Claro. Bueno, vos tenés, ese es buen ejemplo. Es muy buen ejemplo. Yo me acuerdo, bueno, nuestros padres, o en este caso nuestros tíos, yo me acuerdo que antes cambiaban un auto muy común, que era un Super Europa, por gran parte de un departamento. Es como hoy cambiar un Goldtrem por un departamento y vos decís, no hay forma. Entonces, lo que se han valorizado algunas cosas de la moneda respecto a otras, ¿no? Exacto. Y cómo tenés ciertos bienes que están como asegurados en el tiempo, digamos así, Claro. como los inmuebles, Sí. que en definitiva siguen hasta subiendo en dólares, que eso es una locura, porque Claro. trasladamos la inflación argentina a dólares. Dólar. Y hay otras que no, o sea, si hubieras guardado algo de plata en pesos hace, no sé, 5 años, 6 años, hoy eso no te alcanza para nada. ¿Es verdad o es un mito que por ahí uno charla con las, no sé, con más gente más grande, iba a decir mayores, pero se pueden enojar, pero ¿es verdad que hoy cuesta más adquirir cosas más valiosas que hace, no sé, 50, 40 años atrás? Porque vos charlas con los más grandes y te dicen, no, antes laburábamos mucho, pero era más fácil de adquirir. La gente laburaba 1 año, 2 años, compraba un terreno. Laburaban 2, 3, 4 años, compraban una casa. Y vos por ahí ves que la gente más grande tiene 2, 3, 4 propiedades y que ahora a esta generación que uno transita entre los 25 y 45, es como que le cuesta adquirir todo el doble. Y eso tiene que ver con este proceso inflacionario también, ¿no? Sí, totalmente. Y con la pérdida del valor adquisitivo de tu sueldo. Porque esa inflación, estos 40 trillones de inflación, no han pasado a sueldos, no te han mantenido el valor de tu poder adquisitivo. Entonces, antes necesitabas tal vez 50 sueldos, por ejemplo, por decirte un número, Sí. para comprarte una casa, y hoy necesitas 300 sueldos para comprarte una casa. Entonces, estamos totalmente afectados por la inflación porque no se traslada a los ingresos de la misma manera que te impacta en precios. Entonces, ese dicho de mientras hay inflación somos cada vez más pobres, es cierto. Claro, es verdad. Bueno, Anabel, siempre es un gusto charlar contigo, siempre nos educamos un poco más, creo que salimos un poquito más informados y un poco mejores también, así es que te agradecemos este contacto y te deseamos que tengas una excelente semana. Gracias, chicos, igualmente para ustedes. Encantada por la convocatoria. Bueno, muy Gracias, amable, Anabel. muy amable. No me contestaste si tomaste caña con ruda el sábado. No se escuchaba. Tomé, sí. ¿Sí tomaste? Sí, tomé. Lucas sí. está Vamos a buscando ver. la caña porque Sí. todavía no encuentra la Todavía caña. estoy en ayunas desde el sábado, esperando hacer mi Sí. comunión con No la ha tierra. tomado contacto con la Pachamama No, todavía. no he podido. Ahí tengo media botella, te la hago llegar. Tampoco le dé tanto porque sabe que es. Voy de pasada enseguida. Anabel, muchas gracias. A Gracias. ustedes, chicos, buena jornada. Bueno.